El texto para memorizar de la Muy buenos días, amados hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Mateo capítulo 12, versículo 25. Mateo 12, 25 es el texto que tenemos como base para la prédica de esta mañana, continuando con la familia con sentido de misión y con nuestro eslogan: Jesucristo, fundamento y constructor. Jesucristo, fundamento y constructor de la familia, para que la familia pueda cumplir la misión de Dios hacia unos hogares sanos, sin ataduras y sin amenazas. Mateo capítulo 12, 25 dice: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Ese es el texto que nosotros tenemos en esta mañana. Venimos estudiando una serie sobre la familia y hemos hablado sobre la importancia de la obediencia, la importancia de la confianza y la importancia de la integridad. ¿Sí llevan nota? Hoy vamos a hablar de la importancia de la visión y de la visión que produce unidad. ¿Cuán importante es la visión en todo lo que hacemos, que nos lleva a entender el propósito de Dios? Familias sanas se construyen bajo el fundamento que es Jesucristo. Y hoy nos corresponde hablar de una familia muy especial en la Escritura, de una familia que fue importante entre los patriarcas del Antiguo Testamento, y es la familia de Isaac y Rebeca. Es una historia maravillosa la que nosotros tenemos en Génesis, de cómo esa familia se constituyó, cómo logró resultados y cómo en el plan de Dios fueron muy útiles y terminaron siendo incluidos dentro de la genealogía de Jesús. Pero quiero que miremos, como siempre hemos mirado, no solamente los aspectos positivos de la familia, sino los aspectos que a veces no miramos fácilmente. Cuando yo les hablo de Isaac y Rebeca, ¿qué es lo primero que viene a la mente de ustedes? De pronto una historia donde un mayordomo va en búsqueda de la esposa. De pronto recordamos que Rebeca era estéril y Dios le dio un hijo. De pronto recordamos que fue una pareja que tuvieron gemelos, Jacob y Esaú, y unos detalles importantes. Pero ¿qué más sabemos de esa familia? ¿Cómo logramos entender que hacen parte de una familia con misión en el reino de Dios? El título de nuestra enseñanza hoy es Sin visión, división. Sin visión, división. Pero bien pudiera ser una providencia engañosa. ¿Por qué una providencia engañosa? Porque en esta familia vamos a ver cómo muchas de las cosas que Dios dispuso para ellos y que fueron providencialmente puestas a su servicio, ellos las entendieron o las interpretaron mal. La providencia de Dios no es engañosa, es buena, es perfecta. Es una providencia adecuada para que nosotros obremos y para que seamos bendecidos con sus cuidados. Pero a veces tomamos la provisión de Dios como una guía legítima, de norma, y nos equivocamos. Y esta familia vio la providencia de Dios de mil maneras. Fue una familia muy bendecida, un hogar muy bendecido con muchas providencias, pero ellos interpretaron las providencias y muchas veces interpretando las providencias y tomando decisiones se equivocaron. Sin visión, división. ¿Y es bueno que una familia no tenga visión? ¿O es importante que la familia tenga visión? Ahora, cuando hablamos de visión no estamos hablando de soñar con tener casas, con viajar, con tener sueños. Estamos hablando de una visión del reino, de la visión de entender qué lugar ocupa nuestra familia,
cómo podemos ser útiles y cómo ensamblamos dentro del propósito de Dios como hogares para extender el reino de Dios. Muchas familias en las iglesias no tienen visión y muchas de nuestras familias se parecen a la familia de Isaac y Rebeca, que venimos a la iglesia, entendemos la palabra, tenemos tradiciones cristianas, interpretamos la providencia, pero no tenemos visión del reino. Y es muy fácil saber cuando una familia no tiene visión. Se puede saber con facilidad y lo vamos a ver en esta familia. Miremos un poco el contexto de este hogar. Recordemos cómo se constituye este hogar. Este hogar se constituye primero porque Abraham, que está muy viejo, desea que su hijo Isaac se case y se case con una mujer de su tierra. ¿Por qué Abraham está preocupado porque Isaac se case? Parece ser que Isaac era un bombril antiguo, de esos bombriles que no quieren casarse, que quieren estar en la casa todo el tiempo sin tomar decisiones legítimas de establecer hogares, que es el plan y la voluntad del Señor. Isaac fue el bombril más antiguo que hay en la Biblia. Y Abraham se preocupó, porque Abraham estaba viejo, Sara estaba vieja, y Isaac no se casaba. ¿Y qué dijo Abraham? Yo necesito que Isaac se case, y mandó a su mayordomo y le dijo, vaya a mi tierra y me jura que me va a traer una mujer para mi hijo. Ese fue un matrimonio convenido por Abraham. Abraham contrató a su mayordomo, lo envió a la tierra de ellos y le dijo, búscame una mujer para mi hijo. Y el hombre fue y cumplió la tarea. Ahí hay una providencia. La Biblia no dice que Isaac quería casarse. La Biblia dice que Abraham quería que Isaac se casara. Primer punto. Segundo punto, va el mayordomo en búsqueda de una mujer para él y ora en el camino y dice, la mujer que llegue primero y yo le pida agua y me dé de beber a mí, le dé de beber a los camellos, que ella sea. Una oración excelente que fue comprobada y confirmada casi inmediatamente. Sin embargo, ¿dónde la Biblia dice que estamos autorizados para pedir señales a Dios y guiarnos por las señales? Por ejemplo, hoy fue un día excelente y uno pudiera decir, Señor, si amanece lloviendo, es tu voluntad que yo no vaya a la iglesia. Y amaneció lloviendo. Entonces, ¿qué hacen ustedes acá? Que la primer mujer que se acerque, esa sea la mujer para el hijo de mi siervo o de mi amo. ¿Y qué tal que se acerque una casada? O una que no conviene. Miren cómo oró este mayordomo. Que la mujer que primero me atiende yo le diga, dame de beber, y que descargue el cántaro y le dé de beber a mis siervos y también a mis camellos o animales, esa sea la mujer. Y efectivamente estaba llegando una mujer hermosa, muy compasiva, muy trabajadora, y él le hizo la propuesta porque él vio cumplida su oración. ¿Es legítimo orar a Dios pidiendo señales? ¿Tenemos autorización de orar pidiendo señales? Señor, si yo voy y el jefe está bravo, yo renuncio. Señor, si yo llego y no está abierta la puerta, entonces me voy. Señor, si yo llego y pasa esto, entonces ejecuto mi deber. Incluso hay cristianos que oran diciendo, Señor, si yo voy a pecar y tú no me estorbas, entonces es porque es tu voluntad que yo peque. La oración de Eliezer fue una oración no aprobada por Dios, en el sentido de que el carácter de la oración se basa en el propósito de Dios y su voluntad, mas no en las providencias. ¿Me hago entender? O sea, no se permite orar a Dios pidiendo señales, porque los que oran pidiendo señales son los gentiles o los fariseos. ¿Recuerdan que Jesús les dijo, ustedes piden señales porque no creen? ¿Quiénes oraron pidiendo señales en la Biblia? Gedeón. Si el vellón amanece seco, es tu voluntad que yo sea juez. Y luego si amanece mojado, entonces lo confirmo. Esta semana me encontré una señora y estaba muy feliz porque me dijo que Dios le había respondido una oración. Y la oración de ella es irse del país y que ya tenía todo confirmado. ¿Y cómo lo confirmó? ¿Con la escritura o con providencias? Con providencias.
Amados hermanos, debemos ser cuidadosos, porque primero este hogar que vamos a hablar se constituye por el interés de Abraham y segundo se constituye mediante una oración de una señal y no de una voluntad expresa basada en la Escritura. Lo otro que dice la Biblia es que cuando este hombre habló con esta mujer que era Rebeca, ella muy solícita lo atendió, descargó el cántaro, le dio de beber a él y a sus bestias, y él le dio la razón y ella dijo, estoy dispuesta, estoy lista para irme a ese encargo que es casarme con el hijo de tu amo, que es Abraham. Muy dispuesta esa mujer. Es importante entender dónde fue encontrada Rebeca. ¿Dónde estaba Rebeca? ¿Trabajando dónde? En un trabajo que usualmente era para hombres en la antigüedad, y en un trabajo donde ella era una líder pública y estaba ejerciendo un control sobre unos obreros y sobre unos ganados de su padre. Y eso no habla mal de ella, eso habla bien. Sin embargo, ella toma la decisión inmediatamente y dice, yo voy a casarme con él. Y luego viene todo un trámite que van a la casa, hay unos regalos, hay unas esperas, y ella se va muy dispuesta a casarse con Isaac. Hasta aquí, ¿cómo va la historia? Va bien, ¿cierto? Cuando la Biblia dice que ella llega y se casa con Isaac, ¿dónde la llevó Isaac a vivir? A la casa de la mamá. ¿A ustedes les gustaría que cuando su novio o su esposo les propuso matrimonio, la lleve a la casa de la mamá? Isaac no estaba preparado para casarse. Primero, no deseó el matrimonio como voluntad de él. Segundo, vivía en la casa de la mamá. Y tercero, Rebeca le sirvió de consuelo cuando murió Sara. Es decir, ella le sirvió de paño de lágrimas. ¿A usted le gustaría que le dijeran, yo quiero que usted me consuele porque mi mamita me hace falta? ¿Y te llevo a la casa para que tú me consueles? ¿Qué opinan, hermanos? Isaac era un consentido de miedo. Había sido sobreprotegido porque fue un hijo en la vejez y era hijo único. Y no estaba dispuesto a estar solito porque Sara le hacía falta. Entonces Rebeca era la perfecta solución para ser como madre cuidándolo y protegiéndolo. ¿Buscaba Isaac una esposa o una madre? Hay muchos hombres que tienen complejo de madre, que no buscan una esposa, sino una mamita, que les ayude, los consienta y les tolere todo, y entonces esa mamita termina consolándolos. Pero no es la esposa, sino la mamita. Y eso comienza a dar mala espina a esa historia. Comienza a dar mala espina porque comienza uno a decir, entonces, ¿cómo va a funcionar este hogar? Ahora, ¿qué hace una mujer cuando un hombre tiene esas características? ¿Se somete con facilidad? ¿O ella qué dice? ¿Es la oportunidad mía de tomar el mando? Yo no voy a hablar mal de las mujeres, voy a decir lo que la Biblia dice. Pero la Biblia lo que dice es que el hombre es cabeza del hogar y la mujer es su ayuda idónea. Pero si un hombre no sabe liderar, ¿qué debe hacer la mujer? ¿Liderarlo? Eso no dice la Escritura, mi hermano. Puede pasar en tu casa, pero no sucede en la Escritura. No hay autoridad de manejar al hombre. Si el hombre no lidera, la mujer debe someterse. Pero no sucede así. En la práctica, si un hombre no lidera, ¿qué hace la mujer? Lidera. Y ella dice, tengo el espacio apropiado. Él no tiene autoridad, él no está capacitado, yo lo puedo hacer. Y como yo lo puedo hacer, eso es legítimo. Eso es una providencia. Incluso muchas hermanas dicen, pero como mi hombre no me lidera, pues yo tuve que tomar el control y el hogar ha funcionado. Y uno dice, claro, funciona, pero ¿funciona bajo los principios de Dios? Es importante que vamos a entender todo lo que sucede con esta familia, porque de esta familia comienza Rebeca a tomar un liderazgo inusual, liderazgo que ya tenía en la casa de su padre y liderazgo que le valió para seguir tomando control en la casa de Isaac. Isaac parece que no era muy buen líder. De hecho, más adelante la Biblia dice que se quedó ciego y veía oscuramente.
Es decir, era un líder que no tenía visión y no tenía la capacidad de asumir el liderazgo. Pero se casó y Rebeca fue su compañera. ¿Qué sucedió cuando ella quedó en embarazo? ¿Recuerdan? 2 naciones había en su vientre, es decir, tenía 2 hijos, y dice la escritura que esas 2 naciones venían divididas desde el vientre. Y comienza a hablar de la división, y cuando esos hijos nacieron, parece ser que Rebeca se apegó a Jacob e Isaac se apegó a Esaú. ¿Eso está bien en un hogar? ¿Que uno se reparta los hijos y el amor de ellos? ¿Que uno diga las niñas son mías y los niños son de la mamá? ¿O tú amas a uno y yo amo a otro? ¿O yo pago el colegio de uno y tú pagas el colegio de otro? ¿Eso estaría bien? ¿Ustedes qué opinan? Pero sucedió en el hogar de ellos. Tuvieron preferencias uno por el otro y eso comenzó a traer grandes consecuencias en el hogar. Porque había una división en el hogar, tanto en el corazón como en el vientre, como en la familia, y los hijos estaban divididos. Es una familia con sentido de misión, gracias a Dios y a su misericordia, pero ellos están entendiendo las providencias. Parece ser que Rebeca entendió que el hijo Jacob era el heredero de la promesa y Isaac no lo entendió. ¿Por qué Isaac no lo entiende? ¿Quién debía entenderlo primero? ¿Quién debía formar el carácter de Jacob, que era el heredero de la promesa? Isaac. ¿Y por qué no lo hizo? ¿Por qué estaba tan desentendido? Quizás viendo fútbol, quizás haciendo apuestas, quizás saliendo a jugar, desentendido. ¿Y quién estaba tomando el control en la familia? Rebeca. Ante la ausencia de la cabeza, la mujer tomó el liderazgo, pero eso, aunque esté funcionando providencialmente, está causando una división y una ruptura muy terrible a futuro, no solamente en el hogar, sino para toda la sociedad. Hoy en día seguimos cosechando consecuencias de esa división. Y hoy en día seguimos cosechando consecuencias de la falta de visión de Isaac. Es interesante porque la Biblia dice que uno prefería al uno y otro al otro. Vino el hecho de la primogenitura, que Jacob se la robó a Esaú, y luego después viene el tema de la bendición. ¿Recuerdan? Isaac está viejo, ya no ve, y llama a su hijo primogénito y le dice, vaya y consigue un animal, me prepara un alimento y viene y yo te bendigo. Pero ¿quién estaba escuchando detrás? ¿Y qué hizo Rebeca? Mi esposo va a bendecir a su hijo primogénito, qué alegría. ¿Qué hizo Rebeca? Era una estratega de miedo. Mi esposo está hablando, escuchemos qué está diciendo. Miremos a ver qué dice y yo tengo un plan más rápido y alternativo y voy a solucionar el problema. Inmediatamente ella no habla con Esaú ni con Isaac, sino que habla con Jacob. ¿Eso estaba bien o estaba mal? ¿Por qué Rebeca habla con Jacob y le dice, hijo mío, haz lo que yo te mando y hazlo rápido? Tu padre va a bendecir a tu hijo, pero gánale tú la bendición. Y creó toda una estrategia y un plan. ¿Cómo les parece esa familia? Pero qué familia, ¿cierto? Haciendo planes a escondidas, desautorizando la autoridad del padre, robando la bendición, engañando a su esposo. ¿Quién fue la autora intelectual del engaño para Isaac? ¿Quién planeó todo el engaño? Muy bien. ¿Cómo se llama la obra? Si tú no lideras, yo lidero. Y si las providencias se dan, yo las aprovecho. Si se da la oportunidad, yo gano ventaja. Ahora, eso sucede en la mayoría de los hogares, que los hombres no lideran, no tienen visión y que las mujeres toman dirección y los hogares funcionan. Y uno muchas veces dice, funcionó nuestro hogar, ahí salimos adelante. La pregunta es, ¿cómo funcionó? Y la segunda pregunta es, ¿Dios se agrada de ese funcionamiento de ese hogar? ¿O no? Si Dios aprueba, pudiera decir, ¿se hizo bien? Lo que está haciendo Rebeca es una estrategia, pero ella no ha hablado con Isaac. No hay un momento en toda la historia donde ella hable con Isaac y le diga, mi amor, ¿cómo así que vas a bendecir a tu hijo? Yo creo que el heredero es Jacob. No hay un momento en que ella diga, yo quiero que tú bendigas a mi hijo Jacob. No habla con él.
Parece que es una familia que no hay buena comunicación, no hay buenos canales de diálogo, no hay confianza y cada uno avanza con su estrategia. Y aparentemente están juntos y aparentemente todo funciona. Yo les pregunto, ¿se parecen nuestros hogares a veces a esa familia? Yo creo que sí. Yo creo que muchos de nuestros hogares no tenemos visión, no tenemos unidad, estamos divididos y estamos haciendo cada uno lo que bien le parece. ¿Por qué Isaac, que es el patriarca, no tiene claro las promesas del pacto y no tiene claro el propósito para instruir a sus hijos? ¿Por qué Isaac, que es el padre, patriarca, hijo de Abraham, no instruyó a sus hijos en las acciones debidas del pacto y lo entrenó para ser el heredero de la promesa? ¿Por qué Isaac no está presente con sus hijos? No lo vemos nunca. No hay un dato en la historia donde diga que Isaac pasó tiempo con sus hijos y los instruyó. ¿Y qué dice Deuteronomio? Si vamos a instruir hijos en el pacto, esté con ellos, hable por la mañana, al mediodía, por la tarde, instrúyalos, dales ejemplo y comparte con ellos. ¿Isaac lo hizo? Y ahí hay una consecuencia terrible. Rebeca lo hizo muy a su manera, pero se interesó por Jacob y no por Isaac. Ahora, cuando ya sucede el problema, recordemos que cuando Jacob engaña a Isaac, Esaú se puso molesto y dijo, ahora voy a matar a mi hermano. ¿Recuerdan? Y cuando él dijo eso, ¿qué debiera haber hecho Rebeca? Rebeca llama en privado a Jacob y le dice, no quiero que tomen mujeres de este pueblo porque me fastidian, vaya a mi tierra y toma mujeres allá, y lo mandó también a buscar mujer. Pero ¿cómo una madre envía a su hijo a otra tierra cuando su propio hermano lo quiere matar en lugar de buscar solución? ¿Se solucionó el problema? ¿Usted dejaría que sus hijos se separen simplemente para protegerlos cuando hay un problema de muerte y cuando se tiene que reconciliar y buscar acuerdo? Parece ser que las estrategias funcionan, pero funcionan muy a pesar de ellos para su propio dolor y para su propia vergüenza. Isaac fue engañado, Rebeca fue engañadora y los hermanos se dividieron. ¿Cómo les parece esa familia sin visión? Entonces uno diría, entonces, ¿por qué están en la Biblia? ¿Y por qué hacen parte de los familiares y de los ancestros de Jesús? Esta familia primero tiene que comprender quién es Dios. Parece ser que Isaac no ha entendido quién es Dios para su vida. Parece ser que él actúa porque él aprendió por tradición, pero no tiene convicción quién es Dios en su vida. Y él actúa porque aprendió, pero no tiene certeza. Es importante, amados hermanos, que nuestros hijos comprendan la fe, pero la comprendan con convicciones profundas y no solamente que se instruyan en las cosas bíblicas. A veces nos sentimos gozosos de que nuestros hijos vienen a la iglesia. La pregunta es, ¿ellos han entendido el evangelio o vienen porque les gusta y porque no hay más que hacer el domingo? ¿Qué pasaría si no han entendido el evangelio? ¿Qué pasa si nuestros hijos saben de las cosas de Dios pero no han entendido el evangelio? ¿Qué pasa si un hombre se casa pero no está preparado para liderar un hogar y simplemente se casa porque la mamá se murió y el papá quería que se casara? ¿Va a funcionar ese hogar? ¿Qué pasa si una mujer se casa pero asume excesivo liderazgo y no sabe someterse y no sabe proteger su hogar y no sabe acompañar a su esposo? ¿Qué va a suceder? Parece ser que Isaac, que es hijo de la alianza y que es hijo de la promesa y es heredero de la promesa, no ha entendido con claridad cuál es su lugar en esa historia de redención. Y no ha podido ocupar el lugar adecuado de instruir y de comprender adecuadamente el propósito. ¿Por qué no ha entendido Isaac el plan de Dios? ¿Le faltó a Abraham presentárselo? ¿Isaac fue renuente a comprender el plan de la promesa? ¿Qué sucedió? ¿Por qué no lo vemos a él instruyendo a sus hijos, instruyendo a su esposa? Solo hay una intervención de Isaac en toda la historia de esa familia y es orar por Rebeca para que Rebeca tenga hijos. Esa fue una acción interesante, orar, pero oró que Dios le diera hijos, pero no oró que los pudiera instruir.
Oró que Dios le diera familia, pero no oró que Dios le diera la autoridad y la capacidad para instruirlos y serles de ejemplo. ¿Quién es Dios para ti? Es una pregunta que quiero que nos hagamos. ¿Quién es Dios para ti? Porque si tú no sabes quién es Dios, nada te va a funcionar. Puede que aparentemente te funcione algo, pero a la larga nada funciona porque tú necesitas comprender quién es Dios y quién es Dios para ti. ¿Alguien que nos da beneficios? ¿Alguien que nos da opción de tomar elecciones a nuestra conveniencia? ¿Quién es Dios? ¿Por qué Isaac no tiene claro quién es Dios para él? ¿Por qué Isaac no tiene claro que esos hijos que él tiene no le pertenecen y que él los tiene que instruir como Dios le había dicho a Abraham y como él tenía la obligación? ¿Por qué no lo tiene claro? ¿Por qué se benefician de la providencia, pero actúan fuera de la voluntad de Dios? ¿Por qué toman la providencia como guía, pero no se guían por la ley de Dios? La ley de Dios dice, instruye al niño en su camino. ¿Por qué no lo instruyó? Él decía, están creciendo bien, son inteligentes. Uno es cazador y el otro es ganadero. Me siento feliz. Yo amo a uno y Rebeca ama a otro. ¡Qué felicidad! Ahí van repartiditos. Todo funciona bien. ¿Por qué no entendió que él estaba obrando mal? Lo otro que Isaac no comprendió con claridad es ¿qué ha hecho Dios por él? Es decir, ¿cuál era la razón por la cual Isaac debía someterse a Dios y rendirse a su voluntad? No solo quién es Dios, sino qué ha hecho Dios por mí, que amerita que nosotros nos rindamos a Él y que estemos unidos a Él y hagamos su voluntad. ¿Por qué Isaac no comprendió lo que Dios había hecho por él? Parece ser que al final de la historia esas preguntas no las resolvió Isaac y le trajeron grandes consecuencias. Si Isaac hubiera sabido quién era Dios en su vida y qué había hecho Dios por él, otra cosa sería el resultado final de la historia. Y yo les pregunto, ¿qué ha hecho Dios por ustedes? ¿Qué ha hecho Dios que amerite que nosotros nos rindamos a Él, nos sometamos a su ley y no manejemos nuestro hogar a nuestra propia conveniencia? ¿Qué ha hecho Dios por nosotros a punto de que entender que Él nos sostiene, pero que Él bendice a aquellos que hacen su voluntad y que sostiene a aquellos que se someten a Él? ¿Qué ha hecho Dios por ti? Parece ser que Isaac funcionaba en pro de lo que iba aconteciendo día a día. Mi mamá se murió, mi papá me buscó una mujer. Mi mujer no puede tener hijos, le pedí a Dios y me dio hijos. Los hijos van creciendo y todo funciona bien. Pero no se da cuenta, no toma conciencia que su hogar está dividido y las consecuencias se van a ver un poco más tarde. Amados hermanos, dice la Biblia, una casa dividida se mantiene un tiempo, pero no permanece. Una casa dividida al final del día se destruye. Puede que por un tiempo se sostenga. Así pasa con nuestras vidas y con nuestros hogares y con nuestra fe. ¿Qué ha hecho Dios por ti? ¿Estamos preocupados que nuestros hijos estén instruidos en el Evangelio? ¿Que comprendan la fe? ¿Que entiendan el Evangelio y que sepamos si son verdaderos hijos de Dios? ¿O solo nos preocupamos con que vengan a la iglesia y ya decimos, logré la tarea? ¿Estamos preocupados para que nuestros hijos sean regenerados? No degenerados, sino que Dios los regenere, que ellos vengan al conocimiento de la verdad y ellos comprendan claramente el Evangelio. No es garantía tener hijos en la iglesia, amados hermanos, ni es garantía tener hijos los cristianos. Lo que es garantía es que Dios los regenere y les dé el nuevo nacimiento para que ellos puedan ser miembros del pacto y estén unidos a Cristo y hayan sido conversos de la incredulidad a la fe verdadera. ¿Se preocupó Isaac por sus hijos? No parece. Pareciera que no. Solo cuando ya está para morir le dice, ven, yo quiero bendecirte. Pero ¿por qué no lo bendijo con una buena instrucción? ¿Por qué no lo bendijo dándole ejemplo y formándolo para que él fuera un gran líder? ¿Por qué él no lo bendijo dedicándole tiempo? ¿Por qué simplemente quiere cumplir una tradición de una bendición paterna cuando está viejo, ya para morir? E incluso le dice, te voy a bendecir, pero tráeme un plato que estoy antojado. ¿Qué es lo que prima ahí? ¿Quién se antojó de un plato de comida en esa familia? ¿Quién vendió la primogenitura por un plato de comida? Hay mucha comida y mucho antojo en esa familia. Hay pocos límites.
como que yo hago comida y me antojo, como que hazme esto que me antojé, como que negocio este principio por un antojo, y uno dice, ¿eso está permitido en una familia cristiana? Muchos negocian el día del Señor por un antojo. Muchos negociamos los principios de Dios por un gustico. Y esa familia era experta en eso. Jacob hace un preparativo, Esaú se antoja y le dice a su hermano, pues claro, te invito, pero yo soy negociante. Estrategas todos, excelentes estrategas, pero una estrategia fuera de la voluntad de Dios es una destrucción para el hogar. Una estrategia que no se somete a la voluntad de Dios daña cualquier familia. Y las estrategias de Esaú, las estrategias de Jacob y las estrategias de Rebeca y la de Isaac fueron nefastas. Les llevó al dolor y a la frustración y a la división. Amados hermanos, si ustedes usan estrategias, usen estrategias válidas para acercarse a Dios, para ser instruidos y para amar a Dios, pero no estrategias como esas que se vende uno por un plato de lentejas. Un hermano que negocia su primogenitura por un plato de comida. Un hermano que aprovecha el antojo de otro y hace un negocio donde él sale ganando. Una mamá que aprovecha el comentario de un esposo y pone a su hijo en contra y le prepara un alimento a su esposo diciéndole gánate la bendición antes que tu hermano venga. Un hermano que corre rápido sabiendo que está obrando mal a engañar a su papá porque su mamá lo entrenó para usar estrategias que van contra la misma familia. ¿Quién se imaginaría que una esposa traicione a su esposo con su propio hijo? ¿Quién se imaginaría que un hermano de la familia de Dios engañe y robe la bendición de su propio hermano? ¿Quién se imaginaría que un patriarca todo suceda a sus espaldas y él no se entere de nada? Porque está oscurecido y no se ha dado cuenta de lo que acontece en su familia. Amados hermanos, la falta de visión espiritual trae grandes y terribles consecuencias. A veces uno encuentra hombres en la iglesia que están muy preocupados quién va a jugar de titular en la selección, cuando debieran estar preocupados por su familia, que están muy preocupados por cuánto logro tienen en el gimnasio, pero no están preocupados por sus hijos, que están preocupados por cuántos resultados tienen en la empresa, pero están descuidados de su deber pactual, que es cuidar, velar y entrenar a su familia. ¿Quiénes tomaron vuelo en esa historia? Rebeca. ¿Quién más tomó vuelo? Jacob. ¿Quiénes sufrieron las consecuencias? Toda la familia. La otra pregunta que no se hizo Isaac y que nos debemos hacer nosotros es, ¿qué espera Dios de nosotros? ¿Quién es Dios para mí? ¿Qué ha hecho Dios por mí? ¿Y qué espera Dios de mí? Es decir, Dios nos puso acá para que usemos estrategias y si las estrategias funcionan, pues listo, Dios las aprobó. Jacob encontró el cabrito rápido en el corral, hizo la comida, fue y se la llevó a su papá y el papá lo bendijo. Entonces, Dios aprobó la bendición. ¿Hubo arrepentimiento en toda esa historia por todos los engaños y las traiciones? Hay un asomo de arrepentimiento en alguno de ellos diciendo, estoy obrando mal, nuestra familia se está dividiendo. Parece que están tranquilos, cómodos con el favoritismo, con la división, con la oscuridad, con las estrategias, porque están funcionando. Amados hermanos, que una estrategia funcione no la hace válida. Que una oración no funcione no hace que esa oración sea la voluntad de Dios. Que un plan salga adelante no significa que Dios esté respaldando ese plan. Que una pieza encaje en otra no significa que esa pieza sea la adecuada para esa máquina o para ese equipo. Nosotros vivimos en una sociedad que busca hacer encajar las cosas a la fuerza y dice, encajó, entonces funciona. Esto encajó aquí, esta pieza no es, pero encajó, entonces funciona. Que encaje no significa que Dios apruebe y que todo vaya saliendo aparentemente bien no significa que las cosas se estén haciendo bien. ¿Quiénes tienen la culpa del debacle de esta familia en la historia de la redención? ¿Quiénes obraron mal acá? Ahí pudiéramos ver responsabilidades compartidas.
Abraham quizás no preparó a su hijo para que se casara y para que instruyera a sus hijos. Lo sobreprotegió. Quizás Sara lo sobreprotegió y le acolitó mucho y no lo entrenó para que se independizara y para que formara un hogar responsable. Quizás Rebeca también, porque Rebeca llegó y tomó un liderazgo rápido sin apoyar a su esposo. Isaac también, porque se quedó dormido en los laureles, y el que se duerme, Isaac por dormido. ¿Quién más tuvo culpa? Jacob, por oportunista, por ventajoso. ¿Quién más tuvo culpa? Esaú, porque teniendo derechos legítimos que la ley le daba, él los regaló y los despreció, los ignoró. Al fin y al cabo, ¿quién paga las consecuencias? Ahora, yo puedo decir, es que mi esposa hizo esto, o ella puede decir, fue mi esposo, o fueron los hijos, pero ¿quién sufre las consecuencias? ¿Solo el esposo, o solo la esposa, o solo el hijo? Mire, aquí está sufriendo una mujer que se casó con un hombre que no estaba listo. Aquí está sufriendo un hombre que no supo tomar liderazgo. Están sufriendo unos hijos que quedaron descuidados, pero la familia marcha. Se toman la foto y salen todos juntos y se ven bonitos. Y uno de vez en cuando cambia la foto de perfil y uno se ve bonito. Ahí está la familia, muy bonita, pero ¿cómo está por dentro? Reventada. Amados hermanos, así son las familias con sentido de misión. Muchas veces se ven bonitas, pero por dentro están reventadas y necesitamos la gracia de Dios. Porque es la gracia de Dios la única que restaura, la que une, la que convierte y la que edifica y la que nos da los resultados adecuados. ¿Por qué se quedó dormido Isaac? Recuerden que Isaac es producto de la risa. ¿Recuerdan qué significa Isaac? Me da risa. ¿Y le da a uno risa cuando la mujer lo engaña? ¿Le da a uno risa cuando los hijos se desvían y se dividen y se enemistan? ¿Le da a uno risa cuando no es capaz de tomar el liderazgo de un hogar por dormido? ¿Eso da risa? ¿Ustedes qué opinan? Eso no da risa. Eso es serio. Y las consecuencias que tuvieron fueron serias, pero Isaac no se tomó en serio su deber como padre, como esposo, como líder y como patriarca, y sufrieron grandes consecuencias. Le faltó comprender que el propósito de Dios era que él liderara a su esposa y a sus hijos y que tuvieran convicciones profundas. Le faltó a Isaac entender que un pacto sin compromiso no funciona y que un pacto sin devoción no funciona y que un pacto sin perdón no funciona. Solo tradiciones no funcionan. Usted puede conocer la confesión de fe, saberse cuál es el fin principal, recitar la doctrina, pero si no está convencido de ella, si no la pone en práctica, si no da fruto digno de arrepentimiento, no sirve de nada. Las mujeres se pueden casar con el hombre de más conocimiento bíblico, pero si ese hombre no teme a Dios, van a fracasar. El hombre se puede casar con la mujer más trabajadora, más servicial, más amable, pero si no es una mujer temerosa de Dios, no va a funcionar nada. Podemos tener los hijos más sanos, más saludables, más inteligentes, con buenos logros, pero si esos hijos no temen a Dios, no tenemos futuro. Una familia sin visión se divide. Una familia sin visión termina en el fracaso. Y ese es el caso de esa familia. Yo no sé si ustedes quieren estar en los zapatos de ellos, pero es una familia que Dios sacó adelante por gracia, pero ellos tienen muchísimas fracturas. Y todas nuestras familias están así. Y amados hermanos, es justo allí donde necesitamos la gracia de Dios. Y más que orar, tener señales o comprobaciones de cosas, debemos orar diciéndole, Señor, ten misericordia de nuestra familia. Más que nosotros orar, si llego a la casa y están preparando comida es porque me puedo quedar con la primogenitura. O si mi hijo hace la casa y me trae un alimento delicioso, yo lo bendigo. Más que decir, si una joven desciende el cántaro y me da bebida, ella es, debiéramos orar, Señor, ten misericordia de nosotros. Pero muchas veces oramos, si yo hago la solicitud del crédito y me aprueban el crédito, es la voluntad de Dios el crédito. Si yo paso la hoja de vida y me llaman, es la voluntad de Dios que me llamen. Si yo pongo a mi hijo y lo matriculo y lo aceptan, es la voluntad. Y esas son nuestras oraciones casi diarias.
pero oramos pidiendo a Dios que tenga su misericordia a nuestro favor. Oramos nosotros diciéndole a Dios que nos capacite para instruir a nuestros hijos. Oramos pidiéndole a Dios que nos capacite para liderar a la esposa. Oran las esposas pidiendo a Dios que las ayude a ser sumisas y a ser serviciales y a instruir y a proteger a su esposo. O más bien están diciendo, estoy esperando la oportunidad que él se descuide. Es solo que él se duerma y yo aprovecho. Eso trae grandes consecuencias. Es una familia que no está unida, es una familia que no tiene visión y es una familia que no cultiva el perdón. Amados hermanos, cuando una familia camina así, tiene muchísimas fracturas. Las diferencias entre los hijos siempre las van a existir, pero ¿qué tienen que hacer los padres? ¿Pasarlas por alto, ignorarlas, decirle vete tú por la derecha y tú por la izquierda? ¿Huye porque tu hermano te va a matar? ¿O qué deben hacer los padres sabios y piadosos? Si el esposo se queda dormido, ¿qué debe hacer la esposa? Despertarlo, decirle, hombre, es contigo, tú eres el líder. ¿Se olvidó cuál es tu oficio? A ti te toca trabajar y proteger y proveer. ¿Se te olvidó? Pero no decir en silencio, voy a buscar un aliado, un hijo, y lo vamos a suplantar. Porque eso termina trayendo grandes consecuencias. ¿Por qué no se cultiva el perdón en las familias, amados hermanos? Porque producir y trabajar perdón cuesta mucho. Cuesta tanto trabajar reconciliación, perdón, unidad, sumisión. Son tareas tan extenuantes y nosotros mejor nos dedicamos a decir, estoy antojado de un plato, voy y lo compro. Me doy una escapadita esta noche y cumplo mi antojo. Y eso es fácil, no requiere esfuerzo ni trabajo. Es simplemente un antojo. Pero trabajar cosas de base requiere años y toda una vida. ¿No era mejor que Isaac y Rebeca se hubieran entrenado en mantener unida la familia? Hubieran tenido mayor resultado. Que hubieran trabajado para que sus hijos se perdonaran y sus hijos se protegieran y se cuidaran. ¿Por qué los entrenó para actuar a espaldas? Amados hermanos, no sé si están viendo algunos rasgos de sus familias allí radiografiados. No sé si ustedes están diciendo, esa familia se parece a la mía. Y si es así, llegan a esa conclusión, es bueno, porque tenemos esperanza. Y la esperanza no es, mi esposo se durmió, yo lo gobierno. La esperanza no es, mi hermano es un vendido, yo le robo la bendición. La oportunidad no es, pues me voy para el extranjero porque estoy enemistado con mi hermano. Miren lo interesante, un plan de viaje al extranjero para que los hermanos no se reconcilien. Mi hijo va a matar a mi propio hijo, entonces consigámosle pasaje que se vaya para fuera del país. ¿No era mejor sentarlos a la mesa y decirles se perdona? ¿No fue mejor cuando Rebeca escuchó a Isaac haberle dicho a Isaac qué es lo que vas a hacer y orar juntos y tomar la mejor decisión? ¿Qué hace una esposa escuchando y tomando partido contrario a la voluntad de Dios? Ahí todo está funcionando mal, amados hermanos. La ventaja que toma Rebeca es el descuido de Isaac y la división de los hijos es la división de los padres. Una familia sin visión se divide, aunque se tomen la foto y salgan unidos de la mano a la calle. Hay familias que andan de la mano, pero están divididas. Y hay familias que parecen que están unidas, pero realmente están totalmente quebradas. Vamos a mirar unos textos de apoyo para reafirmar lo que estamos diciendo. Génesis 25, 22, 23 y 28. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Ahora miren la superficialidad del amor. ¿Por qué Isaac se enamoró más de su hijo mayor? Porque le traía comida exótica, porque le traía comida variada y eso le hizo amar más a su hijo. Miren la superficialidad del amor de un padre.
Que uno ame más a su hijo porque le da detalles o porque trabaja más y no los ame por igual. Pero miren aquí este texto que dice que fue ella la que fue a orar y Dios le respondió a ella. ¿Quién debiera haber ido? O van los dos o va Isaac. Pero fue ella, y ella fue la que tuvo la información que 2 naciones tenían el vientre y que el menor sería el líder y el mayor serviría al menor. ¿Por qué no recibió esa visión o esa instrucción Isaac? Porque parece que no fue a orar, parece que no iba a orar y no logró comprender esa verdad. Génesis 27, 13. Y su madre respondió: Hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Cuando Jacob le dice: mamá, pero ¿cómo voy yo a hacer eso si mi hermano se va a enterar y mi papá se va a enterar? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y ella le dice: no se preocupe, todo está fríamente calculado, solamente obedece y si hay consecuencias yo las asumo. Jacob intentó reconvenir a Rebeca y Rebeca lo manipuló diciéndole: eso es problema mío, tú simplemente ve y obedece. Ahora, noten lo interesante que ahí le dice: ve y obedece a mi voz. ¿Cuál voz era la que tenía que obedecer Jacob? ¿Cuál voz tenían que obedecer los padres de Jacob? Parece que nadie obedece la voz de nadie. Se rinden a los antojos, se rinden a las estrategias y obedecen cada uno la voz del más fuerte porque esa es la voz que vale la pena. A veces un padre le dice a su hijo: hijo, no se dedique a las cosas del Señor, mejor estudie una carrera lucrativa. Y obedecemos la voz de nuestros padres y no la voz de Dios. A veces el hombre o la mujer le dicen a la otra persona una voz que parece interesante pero que no es la correcta. Ha habido casos donde hay un esposo que se quiere consagrar al Señor y la esposa que le dice: ahora se lo va a pasar metido en la iglesia. Entonces lo distancia y entonces ahora tiene que lidiar con un hombre que es mundano o con un hombre que no está comprometido en la iglesia. ¿Cuánto mejor que esa esposa le dijera: si te vas a consagrar a la iglesia, yo voy contigo, vamos juntos? Si quieres servir a la iglesia, sirvamos los dos, pero que no fuera estorbo. O si un hijo se quiere consagrar, que los padres lo animen y no lo desanimen. Pero esta familia es una familia muy interesante. Miren lo que dice la Biblia acá en Génesis 27, 46. Y dijo Rebeca a Isaac: fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Y en el texto anterior de Génesis 25 también dijo: ¿para qué vivo yo? Miren lo interesante porque suena muy elocuente y muy profundo, muy trascendental esta expresión. Pero parece ser que esta expresión la usaba Rebeca para manipular. Cuando quería manipular decía: ¿y para qué vivo yo? O tengo fastidio, ¿para qué vivo de esta forma? Y logró hacer que su hijo se fuera, pero ella le dio una respuesta a Isaac que no era la correcta. Yo quiero que mi hijo se vaya lejos para buscar una mujer de nuestro pueblo, pero no le dijo: mi hijo se va lejos porque yo fui la de estratega para que lo engañáramos a usted y por eso su hermano lo va a matar. Era la oportunidad para decir: yo obré mal, pero lo soluciona con una forma muy piadosa diciendo: ay, si tico mi hijo con estas mujeres tan terribles, mejor que consiga una buena mujer. Bueno, ojalá una mujer más temerosa. ¿Por qué ella no le dice a Isaac: nuestro hijo se va a ir porque su propio hermano lo quiere matar y yo soy la responsable de esto? Este enredo yo lo ocasioné y usted también por dormido. Fastidio tengo de mi vida que mi hijo se vaya y salve su vida. Pero al hijo irse y salvar su vida, ¿quién está salvando también el secreto? ¿Qué se encubre? Miren lo interesante, ¿no? Entonces, el hijo se va al extranjero, tenemos un hijo en el exterior y todo funciona bien. Pero cuando uno va a ver las bases de fondo, ¿cómo está el hogar? Lo mandamos para esconder o para ocultar, y ese es el caso. Y Rebeca ahí paga el secreto y guarda el secreto y nadie se va a dar cuenta. Pero ¿saben quién revela los secretos?
¿Saben quién se encarga de mostrarnos lo que uno no quiere mostrar? Dios reveló que Isaac era un dormido. Nos revela que Rebeca es una oportunista que estaba tomando ventaja. Nos revela que Esaú es un hombre que no tiene carácter para valorar las oportunidades y los privilegios. Y nos muestra que Jacob es un negociante y un oportunista de miedo. Esa es la familia que tenemos. ¿Por qué están en la genealogía y por qué están como patriarcas? Porque Dios los llamó y Dios los sostuvo. Y a pesar de todos los errores y todas las omisiones, Dios los guardó y los puso allí para cumplir un propósito especial y para darnos enseñanza. Si tú estás en el pacto, no lo estás porque estén funcionando las cosas muy bien. Si estamos en el pacto es porque siendo imperfectos y teniendo tantas fisuras y tantas grietas, nuestro Dios está con nosotros y nos asiste. Filipenses 3:8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Eso dijo Pablo, eso debiéramos decir todos, pero eso no dijo la familia de Isaac. Isaac dijo, yo con un buen plato le doy la bendición al primero que llegue. Con un buen plato yo le regalo la bendición al que llegue primero. ¿Qué dijo Jacob? Si yo encuentro una oportunidad, suplanto a mi hermano y engaño a mi papá. ¿Qué dijo Rebeca? Si mi esposo se duerme, yo lo controlo y yo tomo el mando. ¿Y qué dijo Isaac? A mí me importa un pito las cosas. A la final, con primogenitura o sin primogenitura, la vida sigue. Una familia que no valora el pacto, que no valora el privilegio de ser primogénito, que no valora el privilegio de una bendición, que no valora el privilegio de la unidad, de la visión, y están todos a oscuras. Al final de la historia, todos quedaron a oscuras, no solamente el viejo, envejecido y cegatón Isaac, sino todos están a oscuras. Cuando nosotros debemos decir, no importa mi antojo, lo que importa es la excelencia del conocimiento. No importa la oportunidad, lo que importa es honrar a Dios. No importa la providencia, lo que importa es el principio. No importa el antojo o el interés que yo tenga, lo que importa es para qué Dios nos llamó. Pero a veces no lo hacemos nosotros. Amados hermanos, ¿cómo está la visión en su hogar? ¿Cómo está la visión de familia y de reino? No estamos hablando de si ya fueron al octómetro, sino cómo está la visión de reino. ¿Cómo se ven ustedes en el reino? ¿Cómo ven a sus hijos, a sus nietos en el reino? ¿Cómo tramitan las cosas como familia del reino? ¿Cómo solucionan las diferencias? ¿Cómo manejan los antojos? ¿Cómo manejan los problemas entre los hijos? ¿Cómo los manejan? ¿Cómo se manejan las situaciones? ¿Se sientan, hablan, dialogan, se ponen de acuerdo? ¿O cada uno hace como bien le parece? Pero todo funciona. Sin visión, división y una casa dividida no puede permanecer. Puede que permanezca visiblemente, pero no permanece internamente. Es lamentable que a veces uno en consejería escucha parejas que dicen, nosotros nos mantenemos ahí porque los hijos están pequeños. O nos mantenemos pero ya estamos en cuartos separados. O nos mantenemos pero tenemos una relación libre. No sé qué es eso, ¿no? Algunos entienden bien qué es. Pero cada uno tiene libertades porque decidimos convenientemente mantenernos para no partir el patrimonio, para no dar una imagen pública errada, pero el hogar está roto. No tiene visión, no tiene solidez, no tiene fundamento. La familia con sentido de misión es importante la obediencia. En la familia con sentido de misión es importante la confianza en Dios. En la familia con sentido de misión es importante la integridad y en la familia con sentido de misión es importante la visión. La visión. ¿Quién es Dios para ti? ¿Qué ha hecho Dios por ti? ¿Y qué espera Dios de ti? Que el Señor nos ayude. Amado Señor, te agradecemos por tu palabra. Te rogamos que nos ayudes a comprender cuán necesitados estamos de ti, cuántas luchas y cuántas cargas y cuántas fisuras tenemos, aunque a veces nos mostramos perfectos y a veces la apariencia que damos es que no ha sucedido nada.
A veces la apariencia que damos es que tenemos una gran oportunidad, que viajamos, compramos, decidimos, nos enrutamos en grandes providencias que tú nos provees, pero separados de tu voluntad. Y hay gran dolor para una familia donde no hay unidad, donde cada uno hace lo que quiere, en una familia donde no hay reconciliación, en una familia donde no hay discipulado, donde no hay visión, donde todos están dormidos y están a ciegas. Hay grandes consecuencias para esa familia, para la iglesia y para la sociedad. Te rogamos que nos auxilies. Posiblemente aquí hay muchos Isaac, hombres dormidos que no han despertado su deber y a su obligación como varones y que no han entendido que eso no es para agradar a la esposa o para estar tranquilos, sino para tu gloria. Posiblemente aquí hay muchas Rebecas, mujeres que apenas ven la oportunidad toman ventaja, que no respetan a su esposo ni el principio de sujeción, sino que toman ventaja oportunista. Posiblemente aquí hay muchos Esaú, que debiendo valorar los privilegios y las bendiciones los desprecia y los toma como nada. Y probablemente también hay muchos como Jacob, ventajosos y convenidos, que en lugar de buscar unidad y reconciliación, dañamos y destruimos a nuestros propios hermanos. Ten misericordia, Señor. Auxílianos, danos la visión, refresca la visión. Danos una capacidad de ver lo que tú ves y de enrutarnos en el camino de la fe, de la perseverancia y del compromiso, y no de los beneficios temporales. Que comernos un plato exquisito no represente perder la bendición, y que cumplir un antojo no represente estar contra tu voluntad. Ayúdanos, Señor. Ten misericordia de nosotros, te lo pedimos, y te agradecemos porque a pesar de tener tantas fisuras, tú todavía confías en nosotros, tú todavía nos sostienes y muestras tu misericordia incomparable. Te honramos y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, que el Señor los bendiga.